Me toca dar paso al siguiente ponente, nuestro amigo Manuel Carrasco, director de Innovación en Sanidad, Farma y Tecnologías Médicas de PricewaterhouseCoopers, quien va a hablarles del futuro de la oficina de farmacia. Mi esperanza y mi deseo, desde luego, es que ese futuro sea próspero, porque esa prosperidad será también la de la sociedad que rodea a un servicio tan esencial como el de la farmacia. Sin embargo, no resulta fácil mostrarse optimista en medio de este huracán económico, en el centro de cuyo ojo ahora mismo nos encontramos. Todos los indicadores muestran que 2012 puede ser el peor año de la crisis, con el consumo paralizado, el crédito desaparecido y el paro extendido como una plaga. Nos encontramos en lo más profundo de esta crisis. Hemos tardado más de 4 años en tocar fondo, entretenidos con los cantos de sirena que nos querían hacer ver brotes verdes en el horizonte. Ahora no podemos ni debemos esperar otros 4 años para tomar el rumbo que el sentido común marca cuando la situación es tan difícil para la sociedad española. El Gobierno debe coger el timón con valentía y tomar enérgicamente medidas eficaces, por muy contundentes que sean. Es evidente, por ejemplo, que los españoles ya no nos podemos permitir estar gobernados por 4 administraciones. La lógica dice que tampoco podemos mantener en estas condiciones nuestra envidiable sanidad del gratis total para todos. Aún así, si algo hemos aprendido en estos tiempos de tribulaciones, desde los medios de comunicación, es que lo que está en crisis no es el estado del bienestar. Lo que ha entrado en crisis es el modelo de gestión pública. Por tanto, y lo digo desde mi posición como editor de un medio económico como El Economista, de pensamiento liberal y comprometido con la empresa, la colaboración privada va a ser determinante para salir de la crisis, garantizando el mantenimiento de forma solidaria de los servicios esenciales que aseguren nuestro confort social. La farmacia no es ajena a este entorno. El sector ha sufrido como pocos los ajustes de gasto público, tanto del Estado como de las comunidades autónomas. La partida de medicamentos ha sido una de las principales dianas de la política de contención del déficit. Como resultado, la facturación de recetas ha caído así el 11% desde 2009 y lo seguirá haciendo este año con fuerza. Las previsiones del Ministerio de Sanidad son que se produzca un nuevo recorte del 8% en 2012. Teniendo en cuenta que las recetas son el principal ingreso de la farmacia, suponen más del 80% de sus ventas, su repercusión es notable en términos de empleo, servicio e inversiones. Hasta 1/3 de las oficinas de España, nada menos que 21.100, tienen comprometida su viabilidad económica, según datos del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Y más de 200 oficinas en España están en concurso de acreedores. Pero la principal preocupación del sector son los retrasos en los pagos de hasta medio año en algunas comunidades, muy difíciles de soportar para pequeñas empresas como son las farmacias. Muchos farmacéuticos, en especial en Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, están en la cuerda floja al incurrir en préstamos a costa de su propio patrimonio para no cerrar sus farmacias y financiar las facturas adeudadas por las comunidades autónomas. No es una situación económica que afecte a todas las farmacias por igual. La red de farmacias es muy extensa y cubre todo el territorio, con lo que las farmacias situadas en núcleos rurales o urbanos poco poblados están sufriendo con más dureza las consecuencias de la crisis. Por eso son necesarias medidas contundentes que nos hagan vislumbrar un horizonte más positivo que el actual. Por nuestra parte, y como editor del Economista, el periódico líder de la prensa económica en lengua castellana, con cerca de 6 millones de lectores, quiero renovar el compromiso de editorial y prensa con este sector fundamental en la sociedad española. Un compromiso que hemos reforzado en los últimos tiempos con productos digitales dirigidos a fomentar la dinamización de las empresas y organismos públicos y privados dedicados a la sanidad y a la salud. Sinceramente,
espero y deseo que nuestro siguiente ponente, Manuel Carrasco, tenga, y estoy seguro de que los tendrá, argumentos optimistas sobre el futuro de la oficina de farmacia. Manuel Carrasco, licenciado en Medicina y Cirugía, es funcionario de carrera en excedencia de los cuerpos de médicos titulares, epidemiólogos del Estado y médicos de la Sanidad Nacional. Ha ocupado, entre otros cargos, el de director del Fondo de Investigación Sanitaria, secretario técnico y subdirector general de gestión en el Instituto de Salud Carlos III. También ha sido director general de Salud del Gobierno de La Rioja y director provincial de Sanidad y Consumo de Ceuta. Desde abril de 2011 desarrolla su trabajo como director de Innovación en Sanidad, Farma y Tecnologías Médicas de PricewaterhouseCoopers. Don Manuel, bienvenido, y a todos ustedes muchas gracias por prestarme atención. Muchas gracias a todos. Buenos días. En primer lugar, quería agradecer a la organización y en especial al Colegio de Farmacéuticos de Barcelona y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid la ocasión que nos brindan de colaborar con ellos en la realización de un trabajo sobre el futuro de la oficina de farmacia. El objetivo de esta ponencia, de esta charla, es presentarles un análisis de situación tanto desde el punto de vista macroeconómico como desde el punto de vista más micro de la situación de la oficina de farmacia a nivel general desde el punto de vista macroeconómico y a nivel microeconómico desde el punto de vista de lo que es los datos que hemos podido analizar de las oficinas de farmacia de los colegios oficiales tanto de Madrid como de Barcelona. Lo que vamos a dar, y es el objetivo de las charlas, son datos, estimaciones de datos, de donde se pueden sacar conclusiones. Muchas de ellas en relación con lo que el presentador de la conferencia ha comentado. Estamos en un entorno difícil, en un entorno económico complicado, donde se toman decisiones que van desde el punto de vista económico a una contracción del gasto en todos los sectores, una contracción del gasto que afecta al ámbito de la salud, siendo una prioridad desde el punto de la inversión, y una contracción del gasto que afecta a todos los agentes de la cadena de valor de la salud, donde se encuentran las oficinas de farmacia. Vamos a iniciar la ponencia hablando de la situación macroeconómica de la oficina de farmacia. Conocer el entorno que afecta a la oficina de farmacia como agente de la cadena de valor de la salud es muy importante. Desde este punto de vista, lo que hemos hecho ha sido estudiar ese entorno económico desde un punto de vista macro, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Y lo que hemos hecho es estudiar la evolución de muchos indicadores que ustedes ya conocen, que están relacionados con la oficina de farmacia para caracterizar a este sector desde un ámbito más concreto. Y para ello hemos tomado diversas fuentes de información estadística, fundamentalmente datos del Ministerio de Sanidad y de la OCDE, del Instituto Nacional de Estadística, de Farmaindustria, de los propios colegios, del Consejo y de otros estudios que se han realizado en este ámbito. Importante es, y dentro del entorno, comentar que a la oficina de farmacia como agente de la cadena de valor de lo que es la salud le afecta lo que está pasando desde el punto de vista de los retos que se plantea el Sistema Nacional de Salud. Y uno de los retos que se plantea el Sistema Nacional de Salud viene marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas generan el 70% del gasto sanitario y su tendencia va a ir en aumento. Estas enfermedades crónicas afectan fundamentalmente a personas mayores de 65 años, donde muchas de ellas no solamente sufren una, sino que son enfermos pluripatológicos, con lo que ello conlleva desde el punto de vista de lo que es el Sistema Nacional de Salud, la organización
de ese sistema, de todos los agentes y el gasto que supone en la inversión en salud en este ámbito. Comentar que en España, en el año 2010, las personas mayores de 65 años suponían el 16,8% de la población y la tendencia prevé un incremento de hasta el 31,5% en el año 2049, lo que supone casi duplicar la población mayor de 65 años con la patología que eso, o el aumento de las enfermedades crónicas que eso va a suponer. Invertimos en salud, tenemos buenos indicadores, aumenta la esperanza de vida, pero el aumento de la esperanza de vida conlleva también un aumento de las enfermedades desde el punto de vista crónico. Según la OMS, estas enfermedades van a ser y van a continuar siendo la principal causa de muerte y enfermedad, van a continuar aumentando y el 40% de la población adulta va a estar afectada por una enfermedad crónica. Y el mensaje que yo quería trasladarles es que las enfermedades crónicas van a ser un ámbito muy importante a la hora de lo que es la gestión y la manera de gestionar los servicios de salud. Los servicios de salud, el sistema sanitario, la salud desde un punto de vista amplio, donde las oficinas de farmacia también tienen que decir. ¿Cuál es el gasto sanitario en España en relación con el Producto Interior Bruto? Bueno, pues el gasto sanitario en España en relación con el Producto Interior Bruto, datos de la OCDE, alcanzó en el año 2009 el 9,5%. Es un dato que nos sitúa en relación con los países de nuestro entorno con gasto similar, fundamentalmente países del ámbito mediterráneo. No podemos decir que tengamos ni un mayor gasto o un mayor gasto sanitario con respecto al PIB que otros países, sino que estamos en una medida de lo que es fundamentalmente los países de ámbito mediterráneo en nuestro entorno. Sin embargo, desde el año 2007 lo que sí que se ha visto, lo que sí que se ha identificado es que ese gasto sanitario se va incrementando y se va incrementando fundamentalmente por un aumento del gasto público. Se está produciendo una desaceleración de nuestra economía por el entorno, por la crisis, y esta desaceleración de la economía hace que posiblemente en los próximos años, en el año 2012, pueda aumentar también el gasto sanitario en relación con el PIB, pero no por un aumento real en cifras brutas del gasto sanitario, sino quizás también por una disminución fundamentalmente del denominador del PIB a la hora de hacer esa cifra relacional. Pero como podemos ver, ha habido una evaluación de incremento de ese gasto, lo cual significa que para las autoridades sanitarias, para las autoridades públicas, la salud es una prioridad de inversión y los resultados que se han obtenido hasta ahora con la intervención de toda la cadena de valor han sido muy positivos por los indicadores. El sistema sanitario español, según la Organización Mundial de la Salud, es uno de los sistemas que mejor indicadores tiene. Sin embargo, si analizamos el gasto per cápita, observamos en el año 2009 que se producen síntomas de desaceleración de ese incremento del gasto. El comportamiento ha sido alcista en los últimos años, con tasas de crecimiento media alrededor del 6,7% en el último ejercicio. Sin embargo, la tasa de crecimiento en el año 2009 con respecto al 2008 de ese gasto per cápita ha sido del 1,5%. Con lo cual, si hablamos desde el punto de vista de cifras brutas per cápita, estamos observando que hay un cierto estancamiento de lo que es el gasto sanitario real per cápita en relación con años anteriores. ¿Cómo se compone ese gasto sanitario? Bueno, pues es importante conocerlo, la composición de ese gasto sanitario público. Y el gasto sanitario público se compone de la manera que tienen ustedes ahí, y lo más importante aquí es resaltar, lo que más nos interesa es cuánto corresponde al ámbito de la farmacia, que es de 14.000 millones de euros aproximadamente, que sobre el total está alrededor de un 19% del gasto sanitario público total.
Si hablamos ahora de gasto farmacéutico frente al PIB, gasto farmacéutico total frente al PIB, nos encontramos que el porcentaje está alrededor del 1,8%, son datos también de la OCDE, que nos sitúa en los países de nuestro entorno exactamente igual que nos situaba cuando hablábamos del gasto sanitario en relación con el PIB. Estamos con cifras de gasto farmacéutico equiparables a países mediterráneos, a Italia, a Francia, a Bélgica, a Alemania, en relación a este ámbito. Estos son gastos o cifras de gasto farmacéutico total. En términos absolutos, si lo comparamos en términos absolutos, aunque a veces estas comparaciones también hay que saber hacerlas desde un punto de vista estadístico para no incurrir en sesgos, comentar que en términos absolutos el gasto farmacéutico nacional ocupa el cuarto lugar entre los países de la Unión Europea, con un gasto de 17.854 millones de euros en el año 2009, muy similar en cifras absolutas, por ejemplo, al Reino Unido y por debajo de Italia, Francia y Alemania. Ya digo que estos son cifras absolutas. Vemos el gasto y ahora vamos a ver comparativamente cuáles son los precios de los medicamentos, y nos encontramos comparativamente que España es uno de los países con los precios de los medicamentos más bajos de Europa, tanto en lo que es el índice de medicamentos en comparación con todos los países de la Unión Europea, donde estamos en una franja baja muy por debajo también de lo que sería la media de la Unión Europea, como también en la comparación de precios de nuevos medicamentos que entran y aquí hay una serie, entre el año 2002 y 2008, donde ocupamos pues la parte inferior de la tabla en este aspecto. Y esto también es un dato importante, que el precio de los medicamentos en nuestro país es uno de los más bajos de Europa. España tiene un gasto farmacéutico público per cápita un 10% por debajo de la media europea, pero si consideramos que el precio de los medicamentos es de los más bajos, sí podemos llevarnos la conclusión o podemos concluir que es uno de los países europeos con mayor número, con un alto número, más alto número de unidades de recetas dispensadas por habitante. Es decir, una de las cosas que nos distingue es el mayor número de recetas dispensadas por habitante en relación con otros países. El gasto en recetas supone aproximadamente un 68% del gasto farmacéutico público total. El mercado farmacéutico público total representaba el 68% y el resto se concentraba en farmacia hospitalaria, el 32,1% restante. Pudiera haber una tendencia de incremento de ese gasto en farmacia hospitalaria por el paso de medicamentos a uso hospitalario y una disminución en porcentaje de ese mercado desde el punto de vista de lo que es el mercado farmacéutico de prescripción en oficinas de farmacia. Un tema muy importante desde el punto de vista macro es ver la tendencia del gasto farmacéutico público. Y la tendencia del gasto farmacéutico público en los 3 últimos años ha sido decreciente, sumando un acumulado en los 3 últimos años de reducción del gasto en recetas de aproximadamente un 25%. Tenemos datos reales del Observatorio del Medicamento, de la patronal FEFE, de la OCDE, y hemos hecho una previsión para el año 2012, son cifras estimadas. Pero dentro de estas cifras estimadas, y siguiendo con lo que se había comentado anteriormente, de que pudiera haber una bajada en lo que es el gasto por prescripción, vemos que en los 3 últimos años el gasto ha bajado de una manera acumulada en un 25% y que la previsión, y que es una estimación que nosotros hemos realizado en este estudio conjunto, para el último año podría ser alrededor del 13%. ¿Y esto por qué se va produciendo? Bueno, pues se va produciendo por una serie de políticas de contención del gasto que todos ustedes conocen, que tiene diferentes medidas, y una de las medidas es reducir el gasto sanitario público enfocado al gasto farmacéutico en receta
con medidas legislativas que vienen desde el año 2000 y que la última, aprobada en agosto del 2011, y que se está ahora mismo implantando en muchas de sus acciones y que se están homogeneizando desde el punto de vista de lo que son la ejecución por las distintas comunidades autónomas. Y estas medidas, que han tenido que ver con el precio de los medicamentos, que han tenido que ver con los márgenes de los distintos eslabones de la cadena de valor del medicamento y de la oficina de farmacia, con los descuentos, con la prescripción por principio activo, con la reforma primero con la puesta en marcha del sistema de referencia, la reforma de este sistema con la creación de nuevos conjuntos, la rebaja de los precios de los medicamentos, la igualación del precio de medicamentos en los grupos homogéneos al precio menor de un grupo homogéneo, han hecho que ese gasto sanitario en medicamentos se reduzca y haya afectado a los distintos componentes de la cadena de valor, y entre ellos a la oficina de farmacia. En los últimos años, España se encuentra a la cabeza de Europa en cuanto a la reducción de precios de los medicamentos, con una bajada del 27% entre el 2005 y el 2010. Esto contrasta con otros países, con la evolución propia de la media de la Unión Europea, que alcanzó un incremento del 5,3%. Por otro lado, el volumen total de recetas ha crecido en los últimos años a un ritmo medio de un 4%. Sin embargo, hemos dicho, aumentaba el número de recetas de prescripción, los ahorros se han realizado por la aplicación de la legislación que antes hemos comentado, vía reducción de precios y reducción de márgenes. Sin embargo, hemos estimado que hay una tendencia a disminución también de lo que son las recetas financiadas, el número de recetas financiadas en el ámbito del Sistema Nacional de Salud. Y en esta gráfica ustedes pueden observar cómo el número de recetas, se va incrementando, pero el incremento en los últimos años ha sido menor. La tendencia, que estaba alrededor del 4%, si comparamos el año 2011 con el 2010, ha bajado al 1,62, y es uno de los ámbitos de la prescripción de medicamentos a través de las recetas que pueden también tener ese ámbito todavía de reforma o de recorte. Entre los años 2010 y 2011 se observó un incremento de recetas del 1,62% frente a una caída del gasto medio por receta del 10,23%. Si lo comparamos por comunidades autónomas, podemos decir que las comunidades autónomas que han sufrido una mayor disminución en el gasto medio de receta en esos años han sido Baleares, Galicia, Aragón y La Rioja. Si comparamos agrupadamente el presupuesto de las comunidades autónomas, la previsión de presupuesto de las comunidades autónomas para el año 2012, con el gasto real que se ha producido, gasto real farmacéutico en el año 2011, si comparamos el presupuesto con el gasto real de este año y consideramos que se fuera a producir el mismo gasto en el año 2012, pues tendríamos que decir que la evolución que se produce es una variación del menos 12% entre el gasto real del año 2011 y el presupuesto que se ha realizado, que se ha enfocado para el año 2012. Y esto es una cifra también que está ahí y de la que podemos sacar muchísimas conclusiones. Un tema importante, y son datos que nos dio el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Barcelona, es que lo que hemos comentado anteriormente, la disminución del gasto ha venido reflejada o se ha realizado por actuaciones sobre el precio, si bien existe una tendencia a la reducción del gasto a través de la disminución de la actividad, que se ve reflejada por el número de recetas. Siempre habíamos dicho que se va desacelerando el número de recetas, pero ya hay un dato de 2 meses, eso es noviembre y diciembre, pero también son datos de 2 meses donde la prescripción suele ser mucho mayor por el aumento de las patologías estacionales y comunes en ese ámbito, que afectan fundamentalmente a poblaciones
mayores, donde se produce ya una disminución de la prescripción y una desaceleración del ritmo de crecimiento del número de recetas. Se ha comentado anteriormente que a pesar de la reducción del gasto que se ha logrado por parte de las distintas comunidades autónomas con las medidas que se han ido tomando, también se ha producido por el entorno de crisis donde nos movemos una situación de impago a la oficina de farmacia por un valor aproximado de 2.000 millones de euros que se estima ha afectado a 15.723 farmacias, oficinas, que suponen alrededor del 60% del total. Estos son datos de diciembre del año 2011. Por otro lado, hay una serie de acuerdos a nivel del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, acuerdos, y se habla de diferentes políticas que se pueden o que se puedan poner en marcha, políticas en materia farmacéutica, como es la modificación del sistema de precios de referencia, la rebaja de precios de genéricos y precios máximos para medicamentos con síntomas menores, la introducción, y esto yo creo que va a ser una cuestión importante, de criterios de coste-efectividad para la incorporación de nuevos medicamentos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud y la creación de comisiones evaluadoras para el uso racional del medicamento. Yo creo que el tema de coste-efectividad va a ser también un tema importante que impregne las políticas en los próximos años, los procedimientos de compra agregada, la estrategia educativa e informativa para moderar la presión asistencial, como pueda ser la difusión del conocimiento del coste de los servicios sanitarios consumidos. Un tema muy importante es conocer que el paciente, el usuario, cada vez está más informado, cada vez está más corresponsabilizado, y eso conlleva también a una participación en esa corresponsabilización para disminuir y ser más consciente del gasto sanitario, y es otra de las variables a tener en cuenta en todo este, mercado, durante todo este universo de incidencia o de variables que hay que tener en cuenta. Criterios comunes para las retribuciones, criterios que permitan incrementar la productividad y calidad y establecer procedimientos de planificación compartidos, y luego un tema muy importante, que son la aplicación de las tecnologías de la salud, las tecnologías de la información, la salud electrónica, la e-health y las TIC a todo lo que es el sistema sanitario. Muy enfocado al ámbito de las enfermedades crónicas, pero sobre todo, y los decretos ahí están, la puesta en marcha de la historia única electrónica, la tarjeta sanitaria y fundamentalmente la receta electrónica y la implantación de toda la que es la receta electrónica en el ámbito de todo el Estado, a nivel de todas las comunidades autónomas. Bueno, pues todo eso son variables que van a aportar desde el punto de vista macroeconómico, variables a tener en cuenta de cuál puede ser el futuro de las oficinas de farmacia. Pero por otro lado, la caída del consumo, hay también una caída del consumo privado y especialmente productos OTC de cuidado personal que están impactando en gran medida a la oficina de farmacia. Si bien los productos de autocuidado sufrieron un incremento respecto al año 2012 con respecto a ejercicios anteriores, desde el punto de vista global se ha producido un decremento, ha decrecido en cuanto a unidades vendidas. Ha habido un descenso del 2,1% respecto al 2009 en todo lo que es Consumer Health y del 1,3% si quitamos a ese Consumer Health los productos reembolsados. Con lo cual observamos que el mercado de este tipo de productos se encuentra estancado con esos decrecimientos que hemos comentado desde el punto de vista de unidades. ¿A qué conclusiones podemos llegar de esta primera parte? Pues las conclusiones que podemos llegar de una manera rápida es que los países desarrollados, entre los que se encuentra España, están ante una situación compleja derivada del aumento de la población, el envejecimiento y el incremento de las enfermedades crónicas, lo cual es una circunstancia que viene dada por la inversión en salud. Es decir, la inversión en salud ha hecho que la esperanza de vida sea mayor, que haya mayor número de enfermedades crónicas y que, por lo tanto, esto derive en un tratamiento del sistema sanitario enfocado de otra manera
donde bueno, pues la oficina de farmacia debería tener su ámbito. En los últimos 10 años el porcentaje de PIB destinado a sanidad se ha incrementado en un 20%, alcanzando niveles del 9,6%. En España en los próximos años observamos un aumento de este porcentaje debido a la caída del PIB. Disminuye el denominador, el numerador se mantiene constante o incluso podría bajar, pero manteniéndose constante, el porcentaje del PIB pues destinado a sanidad podría alcanzar cifras superiores a las actuales. Esta situación está obligando a los gestores a realizar ajustes en las partidas de gasto. En el año 2009 se empieza a ver un cambio de tendencia en el crecimiento sanitario per cápita, que pasa de una tasa interanual de un 7 a un 1,5%. El gasto por receta llega a su tope en el año 2009 y desde este año la tasa interanual ha decrecido, acumulándose un descenso del 25% en los 3 últimos años. Y la estimación que hemos hecho nosotros ha sido que llegará en el año 2012 a un gasto aproximado y a una estimación de 9.650 millones de euros. La comparativa con países de nuestro entorno nos sitúa en una situación similar de gasto en el contexto cercano. En los últimos años ha habido o se han sucedido una serie de ajustes, principalmente en el precio de los medicamentos. Estos ajustes han hecho que el precio de los medicamentos, el precio medio, sea uno de los más bajos de Europa y que la evolución en los últimos 5 años ha sido del menos 27%, colocándonos como el país de un mayor descenso. Y en cuanto a la política de reducción, pues se ha centrado en el precio, en los márgenes del medicamento. Ha habido un incremento de recetas con una tendencia creciente del 4 o 5% interanual, pero en los últimos años esa tendencia se ha ralentizado y ya hemos visto datos muy concretos, y hay que estimarlos y hay que tomarlos como eso, de que incluso pudiera haber un decrecimiento. ¿Por dónde posiblemente irán las nuevas políticas de reducción del gasto? Por la reducción del volumen, con tipos de medidas que suponen un cambio estructural del sistema sanitario, de la manera de hacer, y con las medidas que hemos comentado anteriormente, muchas de ellas ya aprobadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, lo cual va a suponer un cambio estructural del sistema sanitario que condicionará el gasto en los próximos años. La segunda parte de la charla es caracterizar, y lo vamos a hacer de una manera rápida, las oficinas de farmacia. Para caracterizar las oficinas de farmacia se ha hecho un análisis del sector de más detalle a nivel nacional con comparativa internacional de una serie de indicadores. Número de farmacia a nivel nacional y europeo, número de habitantes por farmacia a nivel nacional y europeo, número de mayores de 65 años por farmacia. Se ha analizado la planificación de farmacia desde un punto de vista de perspectiva de gasto farmacéutico unitario y luego se ha realizado una encuesta a los colegiados, la encuesta Infarma 2012, que se ha realizado de manera conjunta por los colegios oficiales de farmacéuticos de Madrid y Barcelona, junto con nosotros, para las farmacias de ambas provincias. Encontrándonos los resultados, lo hemos organizado por tramos de facturación de la oficina de farmacia. Esto es lo que vamos a presentar a continuación. Un tema muy importante, que a veces, muchas veces yo creo que no se hace hincapié en el mismo, y es una realidad. Y la realidad es que en España actualmente existen 21.364 oficinas de farmacia y lo que es muy importante es que alcanza una tasa de cobertura del 98,9%. Eso es un dato de potencia, que potencia la característica de la oficina de farmacia como una agente importante del sector de la salud, con llegada al 98,9% de la población. La diferencia entre comunidades autónomas en el número de habitantes por farmacia, bueno, pues varía de manera significativa o puede variar de manera significativa. Igual ocurre con el número de habitantes por mayores de 65 años, pero estos datos dependen fundamentalmente de la dispersión geográfica que existe en ciertas comunidades autónomas y en otras en la concentración poblacional que existe en las mismas. Y puede variar pues datos desde Melilla y Ceuta, Canarias, con 3.000
habitantes por farmacia a Navarra con 1.074. Igual ocurre con los datos de habitantes mayores de 65 años por oficina de farmacia. La oficina de farmacia en España tiene como media 2.104 habitantes, siendo una de las medias más bajas de la Unión Europea. Esto es otro dato también importante que nos da la posibilidad de no solamente tener una cobertura casi universal y total, sino también de poder dar un servicio de alta calidad. Hasta ahora se ha realizado, como se puede observar, se realiza la planificación de oficinas de farmacia siguiendo pues criterios demográficos, criterios poblacionales. Conforme ha evolucionado la población nacional en millones de personas, el número de habitantes, pues también hay una línea, que es la que tienen ustedes abajo, que corre paralela con la evolución de oficinas de farmacia. Bueno, pues es una evolución con un criterio demográfico. Sin embargo, si hiciéramos este ejercicio desde el punto de vista de relacionar, en vez de población, la tendencia del crecimiento del gasto sanitario, pues también ha habido una tendencia en que el crecimiento del gasto sanitario ha sido superior al número, al aumento, a la tasa de aumento interanual de oficinas de farmacia, pero sin embargo en los últimos años esto se está dando la vuelta porque se está reduciendo el gasto sanitario unitario a cada una de las oficinas de farmacia, con las previsiones que hemos hecho que pueden alcanzar entre el año 2010 y la previsión que nosotros hicimos para el año 2012, en lo que es evolución del gasto sanitario, una disminución de un 23%, gasto sanitario en farmacia. Si analizamos el gasto medio en recetas por oficinas de farmacia, el crecimiento en el número de farmacias, bueno, pues se pueden sacar muchas conclusiones. Una de las conclusiones que nosotros hemos sacado, que si para conseguir el promedio de gasto medio por oficina de farmacia que ha habido del año 2000 al 2010 para un gasto farmacéutico público del 2012 estimado de 9.650,79 millones de euros, pues el número de farmacias necesarias, de oficinas de farmacia necesarias para seguir con ese promedio, pues sería alrededor de 18.552. Estos son datos generales, datos de fuentes diversas, y lo que es importante es que se ha hecho una encuesta para analizar y caracterizar la oficina de farmacia con un universo muestral de las oficinas de farmacia de los colegios de Barcelona y de Madrid, 5.053 farmacias que se agrupan, y la hemos agrupado por los diferentes tramos de facturación según el Real Decreto 1193/2011. Y lo que hemos hecho, una encuesta donde hemos buscado pues preguntas y respuestas a los componentes principales de la oficina de farmacia: facturación, infraestructura, estructura de personal, coste de mantenimiento, inversiones, financiación y la aportación a la renta familiar. La respuesta total que se ha recibido de lo que son encuestas de este tipo ha sido alta, ha sido de un 20%, distinta en los diferentes tramos, pero nos hacen que los resultados que vamos a poner aquí ahora pues sean resultados que tienen cierta validez dentro de lo que es la muestra de respuesta recibida, que hemos comentado es un 20%, que es bastante alta para este tipo de encuestas. La media de edad del farmacéutico, y esto es ya de los que han respondido, es de 53 años, lo que nos anticipa un cambio generacional en los próximos 10 años. En cuanto al sexo, varía en función del tramo, pasando del 70% de mujeres en el tramo 1 al 46% del sexo femenino en el tramo 5. Por localización, determinamos las farmacias situadas en cada tramo, determinando el porcentaje de farmacia en el centro urbano o en otras localidades. Y a modo de ejemplo, un dato que puede llamar la atención es que el 68,83%, casi el 69% de las oficinas del tramo 1, las que tienen menor facturación, se sitúan en el centro urbano y, como posteriormente veremos, son el mayor porcentaje de farmacias o de oficinas de farmacia que podrían tener dificultades en el ámbito del estudio que hemos realizado, con lo cual muchas de estas oficinas de farmacia no solamente se encuentran
a nivel de lo que podía ser el ámbito rural, sino fundamentalmente, y en el ámbito de la encuesta, a nivel de lo que son capitales de provincia. La facturación media del ámbito privado en la oficina de farmacia, en el ámbito de la encuesta, ha sido del 29%, variando entre los tramos entre el 27 y el 32%, estos son medias, y un análisis también importante es que la facturación privada, hemos hecho una correlación entre la facturación privada y el número de metros totales de la oficina de farmacia, concluyendo que sí que hay una relación entre el número de metros y la venta libre. A mayor número de metros, en principio, mayor probabilidad de venta libre. La facturación media total en la encuesta oscila entre los 443.000 euros aproximados del tramo 1 a casi los 3 millones del tramo 5. Facturación que incluye la facturación tanto pública como la facturación privada en las cifras que ven ustedes ahí. Aproximadamente en lo que es la titularidad de los locales donde están ubicadas las oficinas de farmacia, pues aproximadamente el 60% de los locales de las oficinas de farmacia son de propiedad. Respecto a la proporción de superficie destinada a la atención del paciente, de los usuarios en la farmacia, se destina aproximadamente el 60% a este fin, el 40% se destinaría a lo que es almacenaje fundamentalmente, lo cual también nos da una visión de cómo se están estructuradas esas oficinas. Y cuanto en lo que corresponde al coste salarial medio de la oficina, ha oscilado entre el 5,5% y el 13% de la facturación media del tramo. Se ha contemplado el coste, para sacar esta cifra, el coste salarial designado en el convenio laboral más los costes de los seguros sociales. Hay un mayor coste salarial en las oficinas de farmacia del ámbito de Barcelona en los tramos 1 y 2, en los siguientes tramos se iguala, y aquí no hemos considerado, y luego cuando se aplica esto al hacer una cuenta de resultados, no hemos considerado el coste, el salario del farmacéutico titular. Los costes de mantenimiento que preguntamos en la encuesta, y son datos de la encuesta, oscilan entre el 13% para el tramo 1 y el 6% para el tramo 5. Son costes de mantenimiento en sentido muy amplio que incluyen los costes de alquiler de los locales cuando así procede, y desde el punto de vista de las inversiones pues nos enseña una clara tendencia lógica hacia la reducción de las inversiones en el año 2012 en todos los tramos, tanto en lo que es número de oficinas de farmacia que las van a realizar, como también en cuantía, comparándolas con las realizadas en el año 2011. Y esto ocurre en todos los tramos. Desde el punto de vista de lo que es financiación externa, el 64,25% de las farmacias de Barcelona que contestaron a la muestra solicitaron financiación externa durante el año 2011, frente a un 55,8% de oficinas de farmacia de Madrid, sin que se observara un comportamiento distinto entre los distintos tramos. Y a la pregunta de cuánto supone la renta obtenida de la oficina de farmacia en relación a la renta personal, pues la respuesta ha sido de un 92%, y cuando hemos preguntado por la renta familiar, la respuesta ha sido un 77%. Esto nos da idea del peso que supone la oficina de farmacia en las distintas economías familiares, con una alta dependencia de la farmacia de estas economías familiares. Hemos visto el análisis macroeconómico, hemos visto la caracterización de la oficina de farmacia, y ahora vamos a hacer un análisis más micro de la oficina de farmacia, fundamentalmente en el ámbito de los colegios de Madrid y Barcelona, y apoyándonos también en la encuesta que hemos realizado. Para analizar este análisis más microeconómico, el análisis lo hemos hecho en forma conjunta, ya que ambos territorios tienen un modelo de sector de oficina muy similar. Se ha incluido en el análisis la evolución de la factura pública por la dispensación de fármacos, principal fuente de ingresos para este negocio, las deducciones
percibidas por la Oficina de Farmacia tras la entrada en vigor de los diversos reales decretos vigentes al día de hoy, tanto asociada a tipología de producto que se dispensa como al tramo de oficina de farmacia al que corresponde. Se ha realizado un análisis del margen real obtenido por la actividad de dispensación. Se ha realizado un margen real obtenido por tramo de precio de fármaco aplicada a la deducción asociada al Real Decreto Ley 9/2011 por tipología de fármaco, un margen real obtenido por tramo de precio de fármaco aplicado a la deducción por tramo de facturación de la oficina de farmacia, y luego hemos hecho una estimación del margen real obtenido por tramo de facturación de oficina de farmacia, calculado a partir de 10 carteras reales, tipo de farmacia, 2 para cada tramo de facturación analizada. Se ha incluido en el análisis también la variación de este margen por la venta de la cartera privada estimada asociada a estas carteras públicas y un análisis de la composición de la cuenta de resultados por tramo de facturación, como si también el resultado estimado antes dispuestos para cada tramo de oficina de farmacia. Bueno, un dato es que la facturación pública de la oficina de farmacia, estos son ya datos de los colegios oficiales de Madrid y Barcelona, la facturación pública de la oficina de farmacia ha sufrido un descenso del 5,5% en el año 2011, motivado por la aplicación de los distintos reales decretos de fuerte impacto en lo que es las oficinas y la economía de la factura de farmacia, y esta tasa anual decreció en el año 2010, como hemos comentado, en el año 2011 con respecto al 2010 un 5,49, pero si vemos el descenso, es un descenso que viene ya desde el año 2008 en lo que son las tasas de crecimiento. Es decir, no se están produciendo esos picos, esos valles, esas formas que se producían hasta ahora de bajada y subida de las tasas interanuales, sino que llevamos una serie de años, fundamentalmente a partir del año 2008, donde esas tasas anuales están disminuyendo. En términos de distribución por ingresos anuales, por la dispensación pública, el 25% de las oficinas de farmacia de Madrid y de Barcelona aportan el 50% de la facturación pública total, mientras que el 50% de la facturación pública restante lo aportan el 75% de las farmacias restantes. El número de recetas dispensadas en los últimos años ha crecido un 2,72% anual, pero si miramos y vemos, desde el año 2007 existe una tendencia que es decreciente. El impacto de los reales decretos se ve por una disminución del precio medio por receta, que ha sido aproximadamente de un 10% en los 2 últimos años. El precio medio de receta se situaba en 12,52 euros en Barcelona y en 13,04 en Madrid en el último año del estudio, en el año 2011. La cartera pública tipo de las oficinas de farmacia de Madrid y Barcelona se compone, esto se ha estudiado viendo todos los medicamentos dispensados, de un 80% de fármacos de menos de 12 euros, el 99% de esos fármacos estarían por debajo de los 143,04 euros y por tanto tendrían un margen del 27,9%. La cartera pública dispensada se divide en un 51% de fármacos bajo el sistema de precios de referencia, de los cuales el 38% son fármacos genéricos. Esta tipología de cartera va a ser relevante a la hora de calcular las deducciones. Sabemos que los genéricos y los fármacos bajo el sistema de referencia tienen un 0% de deducción. El precio medio de los fármacos genéricos es de 5,2 euros, lo que lleva un margen bruto de 1,45, y el precio medio de los fármacos afectados por el sistema de precios de referencia es de 5,72 euros. Y el resto de fármacos serían los no afectados por el sistema público de referencia, que sería el 49% restante. El precio medio de este tipo de fármaco estaría alrededor de los 18,5 euros en el último año del estudio, en el año 2011. Si analizamos los tramos por tipo de deducción, podemos observar que el 99% de los fármacos recaen en el tramo 1, entre 0
y 143,04 euros. Y de ello el 64% no tienen deducción. El 19% tendrían un 7,5% de deducción y el 17% restante un 15%, como señalan los decretos legislativos que lo regulan. Aquí tienen ustedes, bueno, pues el tramo, lo que es los fármacos con precios menores de 143 euros y luego los mayores de 143 euros con los distintos tramos que marca el decreto que lo regula. El más importante, como es natural, y donde se concentran, es el que ven ustedes en la parte superior izquierda de la pantalla. Se estima que el porcentaje de deducciones, esto también es importante, frente a la facturación, se irá creciendo en el año 2012. Debido, primero, va a disminuir o va a haber una mayor caída de la facturación total, pero estimamos que esa caída de la facturación total no va a llevar a cabo o no va a estimar o no va a atender a que las farmacias o que haya un gran número de oficinas de farmacia que pasen de tramos superiores a tramos inferiores. Así, analizando el margen bruto medio del fármaco de dispensación pública de la oficina de farmacia, podemos observar una caída continuada en los últimos años, llegando a un 21,76% del margen bruto en el año 2011. Y vemos la caída que desde el año 2006, que era un 22,60, se ha ido produciendo con un aumento mucho más de la pendiente de caída mayor a partir del año 2009. Bien, con el fin de analizar el comportamiento que tienen las deducciones y, por tanto, el margen en los diferentes tramos, hemos realizado un ejercicio de calcular la rentabilidad pública por tramos de deducción. Para ello, hemos partido de los distintos tramos de precios que marcan los decretos legislativos, concretamente el 823/2008, el margen que sobre el precio de venta al público se dan sobre esos tramos de precio, y luego hemos aplicado las deducciones por tipología de producto y las deducciones por tramo de oficina de farmacia. Y una vez calculadas las deducciones asociadas a la cartera de fármacos y las deducciones por tramo de farmacia, hemos determinado el margen bruto de facturación pública, que estaría entre el 25,02% en el tramo 1 y el 17,09% en el tramo 5. Este sería un margen que, como vemos, tiene una pendiente, si comparamos entre tramos, que va disminuyendo conforme pasamos de tramos de menor facturación a tramos de mayor facturación. Si incorporamos el margen de negocio privado, considerando un 35% de margen bruto, nos resultaría una rentabilidad bruta total antes de bonificaciones comerciales que variaría entre un 27,68% para las oficinas que se encuentran en el tramo 1 a un 22,44% en las oficinas que se encuentran en el tramo 5. Y si además añadimos el margen adicional estimado que obtiene la oficina de farmacia por la compra de genéricos y fármacos por parte de las compañías de genéricos y los distintos distribuidores, el margen real sobre la facturación alcanzaría el 30,61% para las oficinas de farmacia ubicadas en el tramo 1 y el 29,22% para las oficinas de farmacia que se encuentran en el tramo número 5. ¿Cuáles son las conclusiones que sacamos de este análisis? Bueno, pues las conclusiones que sacamos es que podemos realizar una cuenta de resultados con este análisis realizado mediante el cálculo del margen real de la oficina de farmacia para cada tramo, así como con los datos obtenidos a partir de la encuesta. Componemos una cuenta de resultados tipo para cada tramo de facturación con el fin de conocer cuál es el margen estimado antes de impuestos. Mediante las carteras analizadas se obtuvo el margen real por tramo de oficina de farmacia con la aplicación de deducciones, lo que nos ha dado lugar a obtener la suma total para cada tramo del coste de venta y las deducciones aplicadas sobre el resultado de la oficina de farmacia. Igualmente hemos estimado para cada tramo los márgenes adicionales, como hemos comentado, que aportan sobre el resultado de oficina de farmacia los descuentos por volumen de ventas que aplican los mayoristas a empresas de genéricos.
A través de los resultados obtenidos por la encuesta que se ha realizado, se ha incluido el peso de los costes salariales respecto a la facturación, así como también el peso de los costes de mantenimiento, y adicionalmente, a partir del informe anual de la Oficina de Farmacia de 2011, elaborado por Aspime, hemos incluido una estimación de costes de amortización respecto a la facturación total para completar ese resultado final antes de impuestos, esa cuenta de resultados. Con todo ello y con el objetivo de conocer un valor estimado antes de impuestos para cada tramo de la oficina de farmacia que nos permitan tener, sabiendo que es una muestra, que es una estimación, una visión por dónde van las tendencias y que pueda servir para tomar decisiones de futuro. Aquí tienen la metodología que se ha utilizado, que es la que hemos comentado anteriormente, con un ejemplo ilustrativo de lo que sería el tramo 1, partiendo de la facturación total, el coste de venta y deducciones, un margen para la oficina de farmacia, los distintos descuentos, los costes de personal, los costes de mantenimiento y las distintas amortizaciones. El resultado que nos sale, el resultado estimado antes de impuestos para la oficina de farmacia, va a oscilar, y son datos medios, datos conjuntos para las oficinas de farmacia de Madrid y Barcelona, entre el 5,55% de la facturación total para la farmacia del tramo 1 y el 12,81% para las oficinas de farmacia del tramo 5. Son resultados que están ahí y que, bueno, que permiten plantearse medidas, actuaciones, acciones en este ámbito que pudieran darse para ver por dónde, qué camino hay que coger o qué es lo que habría que hacer, qué camino, qué senda, para hacer las oficinas de farmacia sostenibles. Como conclusiones de esta parte, decir que la facturación pública de la oficina de farmacia se ha reducido en el año 2011 en un 5,5%, que se estima que para el año 2012, con el descenso que provoca el decreto 9/2011, la homogeneización en las distintas comunidades autónomas de las distintas decisiones tomadas a partir de ese Real Decreto, será aproximadamente de un 13,3%, es una estimación, que el número de recetas se ha incrementado en los últimos años a un ritmo del 2,7%, pero la tendencia ha sido cada vez decreciente y la previsión nos llega a considerar un crecimiento mínimo, incluso que podía llegar a cero en un futuro. La reducción en el precio medio de la receta en los últimos 3 años ha sido aproximadamente de un 10%, llegando a alcanzar un coste medio por receta del 12,77. Y en cuanto a la cartera pública tipo de la oficina de farmacia, bueno, pues lo que hemos comentado anteriormente, un 99% de los fármacos están comprendidos entre 0 y 143 euros, un 80% entre la banda de 0 y 12 euros, el 51% de los fármacos se encuentra en el sistema de precios de referencia, de los cuales el 38% son genéricos y los cuales están en una tendencia creciente. El precio medio de los fármacos incluidos en el sistema público de referencia en el sistema es de 5,72 euros y los no incluidos de 18,44. Analizando las deducciones impuestas tanto en el precio como en la oficina de farmacia por su volumen de facturación pública, podemos prever que en el año 2012 las deducciones podrían ser crecientes porcentualmente frente a la facturación de la oficina de farmacia. En cuanto al margen bruto de la facturación pública, el promedio es de 21,76. Este margen se ha reducido un 4% en los últimos 5 años. Si hacemos el análisis por tramo, hemos dicho que varía entre un 25% en las de tramo 1 y un 17% en las de tramo 5. Si analizamos la facturación total público-privada y el margen bruto antes de bonificaciones, se sitúa entre un 27,68 en el tramo 1 y un 22,4 en el tramo 5. Si añadimos el margen adicional por volumen de compra, deducciones por volumen de compra de la empresa de genéricos como de distribuidores, este margen pasa del 30,61 para la farmacia de tramo 1 y del 29,22 para el tramo 5, y realizando el escenario, el modelo de cuenta, pues tienen ahí el porcentaje de resultado antes de impuestos sobre la facturación total, que como hemos dicho varía en la del tramo 1 al 5,55%, una estimación media, al tramo 5 del 12,8%. En el supuesto de que las previsiones de contracción de gastos farmacéuticos realizadas por las administraciones públicas, las previsiones de que pudiera haber un incremento leve, y lo pongo entre comillas, del PIB,
y por tanto del consumo, también lo pongo entre comillas, y la estimación de caída de los precios como consecuencia del decreto 9/2011 se cumplan, pues se puede estimar una caída del beneficio antes de impuestos para 2011 que podría o que tendríamos que tener en cuenta para analizar todo lo que es la sostenibilidad de las oficinas de farmacia como agentes que forman parte del ámbito de la cadena de valor de la salud y que tienen un papel muy importante en esta cadena y en todo lo que es el sistema sanitario. Conclusiones y próximos pasos. Ante la situación actual del sector, analizada de manera conjunta por parte de los colegios oficiales de farmacéuticos de las provincias de Madrid y Barcelona, pues se ha planteado la necesidad de iniciar el desarrollo de un nuevo proyecto que involucre a todos los farmacéuticos con el objetivo común de definir un modelo de negocio futuro de la oficina de farmacia, que tenga como objetivo garantizar su sostenibilidad y la viabilidad del sector. Ante esta situación se plantea un proyecto o la continuación de este proyecto que defina un nuevo modelo de oficina de farmacia. Hemos hablado del diagnóstico de situación y que sea fundamentalmente colaborativo y participativo y donde participen a través de diferentes talleres, foros de discusión, aportaciones, etcétera, etcétera, todos los colegiados de los distintos colegios, tanto del Barcelona como del Madrid. Participativo para transmitir sus inquietudes, para transmitir sus propuestas y con la ayuda de los propios colegios, y si lo consideran con la ayuda nuestra, generar un entorno colaborativo de discusión que genere propuestas, conclusiones y que nos lleven a la definición de un escenario sobre el cual construir los diferentes modelos de negocio. Por eso hablamos de un proyecto, el de hoy, Infarma 2012, un proyecto Infarma 2013, donde ese modelo de negocio o esa madera o ese modelo de oficina de farmacia tendría que estar definido, pero lo fundamental es que este modelo de negocio de oficina de farmacia no será posible sin la participación colaborativa de los colegiados de los dos colegios, a través, como hemos comentado, de distintas herramientas y también contando, como es natural, con la opinión de líderes de opinión, de especialistas, de otros colectivos profesionales, de los propios usuarios, para dar un marco de sostenibilidad a todo el ámbito de lo que es la oficina de farmacia como agente del sector.